Bendiciones, gracia y paz para todos ustedes, amigo, amiga estudiante, alumno de nuestra aula bíblica, también a través del canal de YouTube. Estamos en la lección número 5, ¿de acuerdo? Y hemos estado estudiando el primero y el segundo capítulo de nuestro curso del Evangelio de Mateo. En esta ocasión vamos a considerar nuestro estudio en esta lección correspondiente al capítulo 3 de Mateo. Abra su Biblia en el capítulo 3 de Mateo, entonces, para comenzar este estudio muy interesante, que he titulado además El ministerio profético de Juan el Bautista. El ministerio profético de Juan el Bautista. Oremos. Nuestro Dios, Padre Celestial, te exaltamos, te agradecemos por este hermoso tiempo, esta cita en nuestra aula, en nuestra escuela, para poder estudiar tu palabra, la Biblia, Señor. Estamos estudiando este curso del Evangelio de Mateo, de principio a fin. Oh Dios, y te pedimos que abras nuestra mente, abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Y para que además seamos alumbrados, seamos fortalecidos y seamos saciados de este alimento espiritual, de este pan espiritual. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muy bien. La lectura bíblica es todo el capítulo 3 de Mateo, pero vamos a irlo leyendo de a poco. Tenemos tres elementos que podemos resaltar en este estudio de este capítulo 3 de Mateo. Tres elementos. Número uno, o letra A. Ahí tiene usted la guía escrita. La guía de estudio, que es importante, le digo, y además es importante que usted pueda oír los audios, estos audios de instrucción, esta clase en audio. La clase en audio, escúchelo bien, eh, eh, es muy necesaria porque usted puede tener ya un entendimiento pleno de la clase, de la lección. No solamente dependa de la guía escrita, sino también usted tiene que estudiar la clase en audio con su cuaderno de apuntes y también su Biblia. Y de esta forma usted va a ser más enriquecido con cada lección. Amén. También le hago extensiva la invitación al canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, Aula Bíblica del Profesor Fran Mendoza, y le invito a que usted también pueda darle un me gusta a cada clase, a cada lección, a cada tema que tratamos a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces los primeros versículos, capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Detengámonos acá. Tenemos en primer lugar la presentación y ministerio de Juan el Bautista. La presentación y ministerio, perdón, de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue nada menos que el primo de Jesús, el primo biológico, digamos así, ¿no? De Jesús, por la línea, por supuesto, de su madre, ¿no? María, porque a lo largo de este capítulo 3 vamos a expectar, vamos a imaginarnos la escena de Juan el Bautista. Este capítulo es sin duda el capítulo del ministerio profético de Juan el Bautista. El contenido prácticamente del capítulo 3 es un desarrollo, es una presentación de este personaje tan especial que fue eh, eh,
el, el que iba delante de Juan el Bautista, perdón, de Jesús, y le iba delante. Él fue nada menos que aquel que después se habla como el precursor, ¿cierto? El precursor de Jesús. Ya habían transcurrido 30 años, nos ubicamos ahí, y el mensaje central de Juan el Bautista en el versículo 2 fue evidentemente el arrepentimiento. ¿Por qué? Por la cercanía del reino de los cielos o del reino de Dios en la persona de Cristo. Entonces Juan decía arrepentíos, metanoia es el término griego, un cambio de mente, de derrotero o de actitud y de camino, una vuelta total, plena del pecado al Señor, a Dios. Nótese bien la frase ahí en el versículo 1. Juan el Bautista dice en aquellos días, predicando, ¿en dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto de Judea. ¿Mm? En el desierto de Judea. No fue el mejor lugar, porque si nos contextualizamos en el tiempo moderno que estamos viviendo, tiempo de cambios, tiempo de crisis global, política, tiempos de un crecimiento mayúsculo en cuanto al Internet, a las comunicaciones, a las redes sociales, la cultura lai, y podríamos describir los últimos tiempos que estamos viviendo. Esos últimos tiempos empezaron eh, en el primer siglo, porque ya Juan el Bautista, perdón, el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, él escribió, dijo, ya estamos en el último tiempo, estamos ya en el último día. Vamos a ir rápidamente a primera de Juan. Mire usted en el versículo 2, en el capítulo 2 de primera de Juan, en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y esto lo escribió él en el primer siglo, ¿de acuerdo? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el anticristo, no dice los anticristos, está hablando de una persona en especial, ¿no? Bueno, entonces este es un tema ciertamente muy aparte, ¿no? El anticristo, que también vamos a ahondarlo después. Así ahora han surgido muchos anticristos. Mire la diferenciación juanina entre lo que es el anticristo como el personaje por antonomasia, el antimesías o la bestia apocalíptica, y los anticristos, los que se oponen a Cristo, los falsos maestros fraudulentos, las apóstolas, los pseudoapóstoles, los pseudoprofetas, los pseudopastores y toda aquella persona que enseñando un evangelio tergiversado se opone radicalmente y de manera frontal a Cristo. ¿Lo captó? ¿Lo entendió? Muy bien. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo, el énfasis juanino, el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Pero volviendo a Mateo capítulo 3, Juan, ¿por qué predicó en el desierto? ¿Por qué él escogió eh, 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 establecer, por decirlo así, su punto de operaciones central, ¿no? Su punto de predicación, de enseñanza, en un desierto, en el desierto de Judea? ¿Por qué? ¿Mm? Este desierto de Judea era muy árido, se hallaba al oriente del Mar Muerto, y Juan predicó allí, ¿no? Cerca del río Jordán, en donde él pues llevaba a cabo los bautismos. ¿No? ¿Por qué Juan escogió este lugar tan distante como aquel desierto? No era un lugar cómodo, no era el lugar que muchas personas, muchos misioneros, muchos predicadores quisieran esto tener para desarrollar su ministerio. Porque ¿a quién le gustaría humanamente servir al Señor en un lugar árido, distante, lejos de la ciudad, para poder abrir una obra, una congregación, una casa de estudio bíblico? ¿Cierto? A nadie, ¿no? O serían pocos los valientes que digan, heme aquí, profesor Frank, yo asumo este reto, este desafío. Sin embargo, Juan el Bautista
pues esto venía de parte del Señor. La comisión divina para con Juan el Bautista de desarrollar el ministerio eh, de predicación en un desierto, junto al río Jordán, por supuesto, ¿no? Ahora, esto ya estaba en cierta medida profetizado. En el versículo 3 voz del que clama en el desierto, mire. Lo que hizo Juan fue dar sencillamente cumplimiento entonces a la profecía eh, eh, del Señor. Amén. ¿De acuerdo? O sea, él dio cumplimiento a lo que el Señor, lo que estaba escrito ya de él. En Isaías 43, que es una profecía que donde leemos voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Como precursor, él preparó el camino del Mesías. Enderezad sus sendas. Un llamado, una exhortación de Juan el Bautista a hacer una vida de corrección espiritual, de cambio, de transformación, de enderezamiento, para poder andar por las sendas de Cristo, el camino angosto del Señor. Muy bien, y Juan estaba vestido de una forma también rara, extraña, ¿no? Pudiéramos por ahí, pudieran hablar de Juan el Bautista como un ermitaño antisocial, ¿no? Alguien que no le gustaba la sociedad, su vestimenta era excéntrica, ¿no? Era sencilla, por supuesto que sí. Su alimentación era también poco común, ¿no? Porque él estaba vestido ese de ropa de camello, según el versículo 4, y tenía un cinto de cuero alrededor. ¿Y su comida en qué consistía? ¿Ahí usted lo leyó? ¿Mm? Sí, eran langostas y miel silvestre. Mire, ¿no? Y yo sé de paso, la miel, pues es un alimento muy importante para el cuerpo humano. Ahora, salía él de Jerusalén y toda Judea. Mire, la gente tenía que viajar y era atraída por el mensaje y la manera extraña de este hombre, que de forma valerosa confrontaba al círculo de los fariseos y los saduceos, ¿no? La gente salía y era bautizada por él en el Jordán, versículo 6. Vamos a leer el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, mire, ¿cuál era el propósito de la presencia de estos líderes, de estos religiosos? ¿Bautizarse? ¿Mm? ¿Nos interrogamos de esto? Por supuesto que no. O sea, ellos estaban queriendo indagar de las palabras del mensaje de predicación de Juan el Bautista, que era el arrepentimiento, un llamamiento a enderezar las vidas y el bautismo, las aguas del bautismo, ser sometidos a las aguas del bautismo. Ahora, en el versículo 7, en la segunda parte, leemos, y les decía, mire, note la expresión, esta es una exclamación, una palabra dura, enérgica, generación de víboras, les decía. ¿Mm? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Víboras. No es que los tildaba, no es que Juan el Bautista haya sido un hombre que insultaba a la gente, ¿no? Nada de eso, sino que él era enérgico y les decía en su cara frontalmente que era una generación de víboras. La víbora relacionada con la serpiente, o sea, un animal astuto. Generación de hipócritas, de gente astuta, que tenían una sabiduría carnal. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una ira venidera que también lo estaba anunciando Juan el Bautista. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Eh, Como punto B, la otra observación que en nuestro estudio es la diferencia, apúntelo, la diferencia entre los fariseos y saduceos. Porque aquí hay dos grupos, ¿cierto? Dos grupos religiosos. Uno son los fariseos y los otros los saduceos. Eran los grupos más importantes en Israel. Los primeros, los fariseos, eran legalistas. Ellos eran
hipócritas en su religiosidad, eran muy admirados también por su aparente piedad, ¿no? Y de estos el apóstol Pablo, por ejemplo, si leemos eh, 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer ahí, 2 de Timoteo, apúntenlo ahí este versículo, capítulo 3, versículos 4 al 5. ¿Lo tiene usted ahí? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nota el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Mire, apariencia de piedad. Esto es aplicado a los fariseos y saduceos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, evita. No es que Juan el Bautista, vamos a regresar a Mateo capítulo 3, no es que Juan el Bautista los haya evitado, simplemente él los confrontó duramente, los llamó generación de víboras, ¿no? Versículo 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Ahora, los fariseos creían en la resurrección. Nótese bien, escúchelo bien. Ellos creían, además, en los ángeles, en la existencia de los ángeles y también en los demonios. Sin embargo, los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no, ¿no? Solamente creían en el Pentateuco, por ejemplo, en los primeros 5 libros del Génesis, eh, el Pentateuco. Y eran más políticos, conservadores que religiosos. Eran más prácticos en su estilo en su filosofía, a diferencia de los fariseos. Ahora, vamos a leer el versículo 10 hasta el 12. Perdón, versículo 9, perdón. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ellos se jactaban de que eran descendientes de Abraham, ¿no? El padre de la fe. Y estaban orgullosos de esto. Sin embargo, Juan los desenmascaró. Versículo 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, aquí hay una ilustración importante para usted y para mí, eh, que nos presenta Juan. Dice que el hacha está ya puesta, está preparada, está lista para efectuar un corte, ¿no? De todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, que es echado en el fuego, que es cortado. Nuestras vidas es como un árbol. ¿Lo sabía o no lo sabía? Eh, Hay árboles que dan buen fruto y hay árboles que dan malos frutos, ¿verdad? Y Jesús también dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro. Esto lo encontramos en capítulo 12, Mateo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Mm? Qué interesante. Ahora, en el versículo 11 leemos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay una tarea que les he dejado, una tarea escrita de acuerdo a este versículo, Mateo capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es el bautismo de fuego para usted? Quiero que usted lo resuelva. Y en la próxima lección vamos a resolverlo juntos. ¿Qué es el bautismo de fuego? ¿Qué entiende por el bautismo de fuego usted? Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, hablando de Jesús. Y esto habla del juicio. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Luego de este episodio el punto C, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Vamos a leer los versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, esta es la culminación, por decirlo así, de, del- de la predicación descollante del profeta Juan el Bautista. Digo culminación porque su ministerio continuó, pero esto sería como el clímax, ¿no? Aquí entra eh, la presencia de Jesús, se introduce a Jesús en la escena del río Jordán. Dice que Jesús vino de Galilea, ¿no?, al río Jordán. Pero Juan al verlo se le opuso. Juan al verlo se resistía a aceptar el hecho de que él tendría que bautizar nada menos que a Jesús. Em, la pregunta sería, ¿por qué se sometió entonces Jesús al bautismo de Juan? Pensemos un momento. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús tenía pecado? ¿Acaso Jesús tenía necesidad de que se arrepienta? Como usted y yo, que somos seres frágiles de carne y hueso y que pecamos a diario, con el pensamiento, con una mala intención, una mala palabra, etcétera. ¿Por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan? Porque Juan era consciente de esto. Juan entendía que no podría bautizar al Mesías, a Jesús, al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vivió una vida de impecabilidad plena y absoluta. Juan no lo entendió. ¿Por qué? Hay algunas razones que podemos encontrar. Y yo he observado tres razones que son muy valederas y muy importantes. Quiero que lo escriba y quiero que preste atención. Jesús se sometió al bautismo de Juan, en primer lugar, porque él hizo un acto bautismal, escúchelo bien, entiéndanlo bien, por favor, de confesión a causa del pecado de la nación de Israel. Y en consecuencia se estaba identificando con la fragilidad del hombre, con las fallas humanas. ¿Lo entendió? Jesús al bautizarse se estaba identificando con nosotros, los seres humanos, que tenemos necesidad no tanto del bautismo, sino del arrepentimiento, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de confesión de los pecados. Y no era un bautismo de fe en Cristo, o un testimonio o una confirmación de fe en Cristo. El bautismo cristiano, usted y yo, un día nos hemos bautizado, seguramente, después de nuestra confesión en Cristo. Y este es un acto, ha sido un acto de testimonio público de nuestra fe. Sin embargo, el bautismo de Jesús era una señal de identificación. Como punto número 2, B, Jesús prefiguraba el mandato del bautismo para todo creyente. Es decir, eh, él accedió, él quiso bautizarse primeramente antes que usted y yo. Antes que usted y yo. Él prefiguraba primeramente el bautismo de él para luego usted y yo poder también hacerlo. Nótese la respuesta de Jesús, ¿no?, en el versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mire, es como si Jesús, vamos a parafrasearlo, lo hubiera dicho a Juan: Juan, no te resistas, no te opongas a bautizarme, hazlo, depon esa actitud tuya. Conviene, es necesario que cumplamos esta justicia, esto que Dios, que mi Padre ha ordenado así. Es lo que Jesús le estaba diciendo eh, a Juan. Y como tercer punto, Jesús estaba obedeciendo, ¿no?, indudablemente, con esta expresión, con esta respuesta, el propósito justo del Padre, mediante un acto de sujeción.
de obediencia y de sujeción, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ya puede captar usted el pensamiento? ¿No? Ahora, lo interesante y lo espectacular es que en el versículo, de acuerdo al versículo 15, Jesús dice que después que fue bautizado, subió del agua, o sea, fue un bautismo de inmersión, subió del agua, porque él bajó del agua. Amén. Si él subió del agua, significó que él bajó al agua, fue sumergido por Juan. Y dice que ya aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, como una paloma. Imagínese usted ese cuadro, ¿no? Eh, Tan especial, eh, tan descriptivo, tan vívido que vivió Jesús. Eh, el bautismo del amado produjo un impacto único en los cielos, ya que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu, ungió a Cristo. Escúchelo bien. Esto marcó el ungimiento del Señor Jesucristo. El bautismo de Jesús implicó su ungimiento. Amén. O sea, el Espíritu Santo dice que descendió sobre él como paloma, vino sobre él. Amén. Y de acuerdo a Lucas capítulo 4, vamos a Lucas capítulo 4, en el versículo 1. ¿Qué sucedió en Jesús después del bautismo? Lucas, escriba ahí en este versículo, Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. El ungimiento del Espíritu ocasionó en Jesús la llenura. Él fue investido de una llenura especial. Dice, él estuvo lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu o conducido al desierto. Y esto lo vamos a estudiar en la próxima lección, nuestra lección número 6, cuando ya estemos estudiando el capítulo 4. Mire, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Hubo un pronunciamiento del Padre, una declaración del Padre, de aprobación, de reconocimiento hacia su Hijo unigénito, ¿no? Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también el Señor podría decir usted, este es mi Hijo, mi hija amada, en quien me deleito. La iglesia del Señor es el pueblo de Dios. Y el Señor algún día nos dirá, ¿no? Mi Hijo amado, ¿no? Me serviste en la tierra y entra en el gozo de tu Señor. Algún día será esto. Pero podemos aprender entonces tres cosas. Número uno, o como punto A, la presentación y ministerio de Juan el Bautista. Como punto B, tenemos entonces la diferencia entre los fariseos y los saduceos, quienes fueron confrontados duramente por Juan el Bautista. Y número 3, o letra C, el bautismo de Jesús. Y toda la implicancia, el ungimiento del Señor Jesucristo, eh, dándole a conocer la llenura del Espíritu Santo en él. Y de esta forma fue conducido del río Jordán al desierto para ser tentado 3 veces por el maligno. Y esto lo estudiaremos en la próxima lección. Conmigo hasta aquí nos detenemos. Gracia y paz, sean bendecidos, sean bendecidas. Soy el profesor, maestro bíblico Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. Y es un contentamiento poderle instruir con la palabra de Dios en esta lección de Mateo. Bendiciones.